Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar este nuevo taller, que es como una segunda parte del taller que dimos antes sobre defensa de la competencia, pero la parte de concentraciones. Hoy nos vamos a dedicar a la parte de conductas, es decir, las investigaciones por conductas anticompetitivas. En la charla anterior, en el taller anterior, yo les había dicho que defensa de la competencia se basaba en 3 pilares. Uno de esos pilares es control de fusiones, que es el que vimos la vez anterior. Hoy nos vamos a dedicar a los otros 2 pilares de defensa de la competencia, que son, 1, el abuso de posición dominante, y 2, los carteles. Y lo vamos a hacer en ese orden. Entonces, primero una parte general de conductas. Primero, ¿cómo se inician las investigaciones en conductas en defensa de la competencia? De varias maneras. Por denuncias, que puede ser de competidores, de distribuidores, de clientes, de consumidores. Puede ser por investigaciones de oficio que inicia la Autoridad de Defensa de la Competencia porque quiere investigar un mercado directamente. O la forma más novedosa que tenemos ahora, que es la autodenuncia, que es lo que nosotros llamamos el programa de clemencia que está en la Ley de Defensa de la Competencia y que vamos a explicar brevemente en los próximos minutos, y que consiste en donde yo hago una autodenuncia, me denuncio yo y denuncio a los otros. ¿Qué pruebas se pueden usar en defensa de la competencia? Todo tipo de pruebas, desde documental, testimonial, pericias, informes económicos, pedidos de informes. Una de las herramientas más útiles que tenía hasta el programa de clemencia la Autoridad de Defensa de la Competencia eran los allanamientos. La autoridad puede realizar allanamientos en las empresas que está investigando y esos allanamientos son siempre bajo orden judicial, se necesita una orden judicial y se hacen habitualmente con auxilio de la fuerza pública, que puede ser la policía, gendarmería, la que resulte más apta. En esos allanamientos se tiene acceso a las instalaciones, se puede revisar los libros y generalmente el allanamiento viene acompañado de una orden de secuestro que le permite retirar a la autoridad toda la información que quiera. Desde computadoras, se puede llevar las laptops, se puede llevar los teléfonos de los funcionarios, todo lo que esté cubierto en la orden. Y también puede realizar entrevistas, si eso está previsto en la orden de allanamiento, dentro del allanamiento a los funcionarios o empleados a los que le quiera hacer. ¿Qué conductas se sancionan en defensa de la competencia? Bueno, 2 tipos de conductas. Una, las unilaterales, que son las que se realizan por abuso de posición dominante, y otras que son las coordinadas, donde hay más de un participante y que son acuerdos entre competidores o acuerdos con proveedores o con clientes que tienen por objeto evitar la competencia, es decir, se cartelizan, el famoso cartel. Esos son los 2 tipos de conductas que después vamos a ver con más detalle. Una investigación, cuando termina y se decide sancionar, se castiga a las partes intervinientes y se las sancionan. Y hay varios tipos de sanciones en la ley. La más importante, por el efecto que tiene, es la sanción económica, es decir, la multa. La ley prevé varios métodos para calcular la multa. Siempre es el monto mayor que dé de 2 tipos de cálculos. Uno consiste en hacer hasta el 30% del volumen de negocios asociado a la conducta, a los productos involucrados en la conducta, multiplicado por la cantidad de años que duró la conducta, y el otro es hasta el doble del beneficio económico obtenido por la conducta ilícita. Pero estos 2 métodos pueden ser muy complicados. Entonces la ley prevé una tercera opción, que es, si no puedo llegar a un cálculo de la multa por ninguno de los otros métodos, puedo imponer una multa de hasta 200 millones de unidades móviles.
Acuérdense que la unidad móvil, como yo les dije en el taller anterior, es un monto que se va actualizando todos los años por índice de precios al consumidor que publica el INDEC. Este año la multa, una unidad móvil equivale a 40 pesos con 61, con lo cual el monto máximo de la multa que se puede imponer es de 8.122 millones de pesos este año. Pero esa multa es por cada uno de los participantes en la conducta, no es el monto total. Hay otras sanciones. La ley las pone todas juntas y no diferencia entre las sanciones a las empresas y las sanciones a las personas físicas, porque las personas físicas también pueden ser sancionadas por las conductas anticompetitivas. Entonces yo las dividí y entre las sanciones a las empresas tenemos primero la orden de cese, que es dejar de hacer la conducta por la que te están sancionando, no la podés hacer más. La publicación de la sanción en los medios masivos de comunicación, la liquidación o escisión de la empresa, que consiste en dividirla, y esto lo vimos hace pocos años en el caso Prisma, donde los accionistas de Prisma, que eran los bancos, fueron obligados a vender su participación accionaria en Prisma a un tercero. La suspensión en el registro de proveedores del Estado por 5 a 8 años y un daño más, que en realidad hay una sanción más que no está prevista en la ley, pero que es importante que ustedes, que está prevista en la ley en realidad, que es la demanda por daños y perjuicios. Tengan presente que las multas, que yo les dije antes, en unidades móviles, son para el Estado, pero no hay indemnización para los damnificados. Entonces, para esos existe la posibilidad de iniciar demandas de daños y perjuicios y pedir daño punitivo, que lo vamos a ver después con más detalle, pero sepan que existe esa posibilidad. Para las personas físicas, es decir, para todos aquellos directores, gerentes, administradores, síndicos, representantes legales o apoderados que por acción u omisión hayan contribuido a la conducta anticompetitiva, es decir, hayan sido partícipes necesarios, también hay sanciones. Una es la inhabilitación para ejercer el comercio de 1 a 10 años, las demandas de daños y perjuicios, porque son para todos igual, y si bien no está previsto en la ley, existe una sanción de prisión que está prevista en el Código Penal, en el artículo 300 del Código Penal, para un caso de cartel, que es el cartel de precios, que se prevé una sanción de entre 6 meses y 2 años de prisión. Esta sanción existe, es muy antigua, está en el Código Penal desde 1921, en la práctica nunca se aplicó, pero sepan que existe. Y ahora hablemos del programa de clemencia. Yo les había dicho que una de las novedades que trajo la ley promulgada en el año 2018 es la posibilidad de autodenunciarse. El programa de clemencia o ley del arrepentido, como se conoce en otros países, existe en la mayoría de los sistemas de defensa de la competencia. Existe en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en México, en todos lados. Y da muy buen resultado. Pero solo funciona para carteles, no para abuso de posición dominante. Es decir, yo no puedo abusar y después pedir que no me sancionen. Pero en el caso del cartel, donde hay varios participantes, sí funciona el programa de clemencia. Y consiste en que un participante del cartel tiene que autodenunciarse y denunciar a sus cómplices. No sirve la clemencia para denunciar a otros si yo no soy parte, si no, eso es una denuncia común, pero no es clemencia. Entonces, en el programa de clemencia, yo me presento ante la autoridad, me autodenuncio y denuncio a mis cómplices. Y luego de todo el procedimiento de investigación, voy a poder acceder a la inmunidad completa. Es decir, si cumplo ciertos requisitos que son
ser el primero en autodenunciarse. Segundo, cesar automáticamente la conducta, salvo que la autoridad me pida que siga actuando para seguir juntando prueba. Tengo que tener una colaboración y cooperación constante durante toda la investigación. No es que yo me autodenuncio y después me retiro. No. No puedo destruir ni falsificar pruebas y no puedo divulgarle a nadie mi intención de participar o de acogerme al programa de clemencia. Si yo cumplo todos esos requisitos, al cabo de la investigación voy a tener inmunidad completa. Pero como el objetivo de la ley es sobre todo destruir los carteles, lo que trata de hacer es permitir que si no sos el primero, igual te presentes, porque igual vas a tener una reducción de entre el 20 y el 50% de la multa que te correspondería si te presentás con nueva prueba y seguís ampliando la denuncia y te denuncias. Entonces ahora vamos a hablar de las conductas en sí, una por una. Y lo primero que vamos a hacer es hablar del abuso de posición dominante. Habíamos dicho que son las conductas unilaterales donde una empresa con posición dominante realiza conductas que pueden ser anticompetitivas. La primera pregunta es, ¿quién tiene posición dominante? Bueno, en principio, ¿tiene posición dominante el único proveedor de un producto o el único comprador? Es decir, el monopolista de un lado o del otro. Pero en la mayoría de los mercados no hay monopolios, sino que hay competidores. Entonces, ¿quién va a tener posición dominante cuando hay varios competidores en un mismo mercado? El que se comporte de manera independiente de sus competidores, es decir, el que pueda fijar sus precios de manera completamente independiente, sin fijarse lo que hacen los demás. Eso es lo que le da la posición de dominio, porque sabe que los demás lo van a seguir. ¿Y cómo se mide la posición dominante? En participaciones de mercado. Y eso se hace a través de unas fórmulas económicas que se utilizan en la comisión y que utilizan los economistas, como el HHI, para medir las participaciones de mercado. Un detalle importante que lo vamos a repetir al final, pero lo digo ahora. No es ilegal tener posición dominante, no es anticompetitivo tener posición dominante. Es normal que las empresas aspiren a tener posición dominante en un mercado. Pero si tenés posición dominante, tenés que tener más cuidado, porque hay ciertas conductas que realizadas con posición dominante pueden ser anticompetitivas. Entonces, para definir si hay o no un abuso de posición dominante, hay que superar tres requisitos, hay que cumplir tres requisitos. Primero, tener posición dominante en un determinado mercado. Entonces, para eso va a haber que medir el mercado, ver cuál es el mercado de producto, geográfico y calcular las participaciones de mercado. Si la respuesta es sí, hay posición dominante, seguimos adelante. Si la respuesta es no hay posición dominante, la investigación se cierra. Entonces, ¿hay posición dominante? Pasamos al segundo requisito, que es la conducta. ¿Es distorsiva de la competencia? Para lo cual hay que ver si la conducta que estamos investigando es explotativa, es decir, que se abusa de los consumidores o de los clientes, o es exclusoria, es decir, que trata de excluir a un competidor del mercado. Si la respuesta es sí, seguimos al tercer requisito, que es si hay o no perjuicio al interés económico general. Recuerden que el interés económico general es el interés de los consumidores. Es decir, que los consumidores no paguen de más por un bien o servicio, más de lo que pagarían si hubiera competencia. Entonces, las preguntas que hay que contestar son: ¿hay posición dominante? Sí. ¿La conducta es distorsiva de la competencia? Sí. ¿Hay perjuicio de interés económico general? Sí. Entonces se analiza por defensa de la competencia. Pero puede ocurrir que se cumplan los dos primeros requisitos, pero no se cumple el tercero. Es decir, la conducta sea anticompetitiva, haya posición dominante, pero no haya perjuicio al interés económico general, sino que sea un conflicto entre competidores, por ejemplo. En ese caso,
no se resuelve por defensa de la competencia y van a tener que ir por competencia desleal, por el decreto 274 del 2019. Ojo con eso, porque muchas conductas son anticompetitivas, son distorsivas, pero no van por defensa de la competencia porque no hay perjuicio al interés económico general. Entonces, ¿cuáles son los tipos más comunes de conductas abusivas? Son la negativa de venta, la venta atada, los precios predatorios, la fijación de precio de reventa y cierto tipo de exclusividades y de descuentos condicionales que vamos a ver. Vamos a ir una por una. Entonces, la primera es negativa de venta. ¿Qué es la negativa de venta? Es cuando yo me niego sin justificación comercial razonable a satisfacer pedidos concretos, ya sea para la compra o para la venta de algún producto, de un bien o de un servicio, que sea un pedido realizado en las condiciones vigentes del mercado y mi negativa no tiene una justificación. Tengan presente que el principio general es la libertad de contratar, es decir, yo puedo venderle o no a quien quiera. Pero si tengo posición dominante y me voy a negar a venderle a alguien, tiene que haber una justificación comercial. Ya sea porque no le vendo, porque es un mal pagador, porque es moroso, porque no tengo stock, pero tengo que tener una justificación. Y hay que analizar si esa conducta de no vender o de no comprar perjudica al interés económico general. Segunda conducta, ventas atadas. ¿En qué consiste? Yo tengo un producto estrella que se vende bárbaro y tengo un segundo producto que no se vende nada bien. Entonces, ¿qué hago? Los ato. Y no vendo mi producto estrella si no me compran el producto que no le vendo a nadie. Eso es una venta atada. Es forzar a los consumidores a comprar algo que no quieren comprar. Los consumidores tienen que tener siempre la posibilidad de comprar lo que quieren, cuando quieren. Entonces, esto no hay que confundirlo con las promociones, por ejemplo, o los combos. Porque lo importante es que el consumidor siempre tenga la posibilidad de elegir qué quiere comprar. No importa si lo paga más caro, lo importante es que puede elegir si lo compra junto o lo compra separado. ¿Ok? Entonces, en la venta atada no se da esa libertad. Y no hay tampoco una justificación a los productos atados. Eso también es importante, que haya una relación comercial razonable. No es lo mismo vender juntos un sacapuntas y un lápiz que vender juntos, no sé, combustible y alimento para perros. Entonces eso también se va a tener en cuenta. Lo mismo que la duración de la venta, porque depende mucho de si es una promoción por tiempo corto o si es a lo largo del tiempo, porque justamente me abuso de mi posición dominante. La otra conducta es precio predatorio. Precio predatorio es vender a precios no comerciales, vender por debajo del costo. Eso es precio predatorio. Y es una conducta que se usa para eliminar la competencia, sacar competidores del mercado. Uno podría pensar, bueno, pero si vendo por más barato, los consumidores se benefician. Sí, en un primer momento, pero esto es una conducta en dos tiempos. Entonces, en un primer momento, yo, que tengo posición dominante, vendo por debajo del costo, elimino un competidor, gano participación de mercado de todos esos consumidores que vienen a mí porque soy más barato, y una vez que los tengo, subo los precios y no tienen a dónde ir. Por eso les digo que es una conducta en dos tiempos. Entonces, hay ciertos requisitos que se tienen que dar. Primero, que los precios sean realmente predatorios, es decir, que no sean precios simplemente bajos. No tienen que ser bajos en relación a mi competidor. Tienen que ser por debajo de mi costo, yo que los vendo.
Segundo, tiene que servir para ganar participación de mercado. Y además, tiene que tener por objetivo eliminar un competidor del mercado. La otra conducta es fijación de precios de reventa, que consiste en que el proveedor le fija el precio al que vende al minorista. La regla en defensa de la competencia es que los minoristas fijan libremente el precio al que quieren vender. No lo fija el proveedor. Como en toda regla, hay grados. Entonces, esto lo vamos a imaginar como un semáforo, donde hay una luz roja, una luz amarilla y una luz verde. La luz roja son los precios mínimos, es decir, el proveedor le dice al minorista que no puede vender por debajo de este precio, le pone un piso. Quiere decir que el consumidor siempre va a encontrar precios más altos, pero nunca más bajos. Entonces hay un perjuicio para el consumidor. Por eso el precio mínimo es una luz roja y habitualmente es anticompetitivo. La contracara es el precio máximo, donde el proveedor le dice, no podés vender por encima de este precio, pero siempre vas a encontrar precios más abajo. Por eso el precio máximo generalmente no es anticompetitivo. Y tenemos la prueba actualmente donde el gobierno ha fijado precios máximos en un montón de productos. Ahora, entre el precio mínimo y el precio máximo existe la luz amarilla, que es el precio sugerido, donde el proveedor, el fabricante, sugiere el precio al minorista de su producto. Pero el minorista tiene que tener la libertad de decidir si lo acepta o no, sin sanción, sin riesgo de que te corten el suministro porque no cumplís el precio sugerido, porque entonces no es precio sugerido, es precio mínimo y eso está prohibido. Después están las exclusividades. Exclusividades las vemos todos los días, por eso no es que están prohibidas las exclusividades, sino que si es una empresa con posición dominante la que impone la exclusividad, puede llegar a ser anticompetitiva. Pero acá va a haber que ver cada caso particular, cada mercado, para ver si esa exclusividad realmente perjudica la competencia porque elimina competidores o no. No hay reglas básicas, no hay reglas inamovibles. Y el último caso es el de los descuentos. También los vemos todos los días en todos los mercados. Hay varios tipos de descuento. El único descuento que nunca es anticompetitivo es el descuento por volumen. Es decir, cuanto más me compras, más descuento te hago. Ese descuento no es anticompetitivo. Después hay otros descuentos que con posición dominante podrían ser anticompetitivos analizando caso por caso. Uno es el descuento por exclusividad y otro es el descuento por lealtad. En el descuento por exclusividad es, vos me compras solo a mí y yo te hago descuento. Cuando tenés posición dominante, ese descuento puede ser anticompetitivo si eliminas competidores. El descuento por lealtad es más sofisticado, yo no te impido que le compres a otro, pero te voy a hacer el descuento en base a cuánto me compras a mí en comparación a los demás. Y después quedan otros dos descuentos, que son los retroactivos y los incrementales. Generalmente el descuento se hace a partir de que las compras pasan un umbral. Es decir, a partir de que me compras 100, yo te hago un descuento. Cuando el descuento es del umbral para arriba, es decir, vos tenés primero que llegar a 100 y después yo te hago el descuento sobre el 101, 102, 103, eso es un descuento incremental. Pero hay otro tipo de descuento que es cuando vos llegas a 100 y vos pasas al 101, 102, yo te hago el descuento, pero no sobre estos, sino sobre todos los primeros 100 también. El descuento, ese segundo, que cubre todo, es retroactivo. Y ese descuento es más anticompetitivo cuando está hecho por alguien con posición dominante que el descuento incremental. ¿Por qué? Porque requiere espaldas mucho más anchas. El retroactivo solo lo puede hacer alguien que tiene posición dominante en un mercado. Los otros no lo pueden bancar. Por eso los otros hacen los incrementales y el que tiene posición dominante es el que
en conjunto, asociados y sin competir, se parezcan a un monopolio, lo más parecido a un monopolista. Son varios, pero trabajan todos juntos, no compiten, ponen el precio que quieren, venden la cantidad que quieren y actúan como si fueran un monopolio. Por eso los carteles son tan dañinos y por eso se los sanciona con más vigor, que a los abusos de posición dominante. Entonces, los carteles son acuerdos entre competidores que pueden servir para fijar precios, fijar cuotas de producción, por ejemplo, para que cada uno produzca lo que se le da la gana. Y así no están al máximo de capacidad instalada y no tienen que competir. Para distribuirse participaciones de mercado, para dividirse clientes o regiones, cosa de que nunca puedas elegir a quién le compras. Siempre es para evitar la competencia. ¿Por qué? Porque es más barato, es más fácil y es menos cansador que tener que competir. Hay distintos tipos de acuerdos anticompetitivos, de acuerdos colusorios. Pueden ser escritos, pueden ser orales, aunque no crean, hay muchos escritos. Pueden ser formales, informales, y sobre todo son horizontales cuando los acuerdos son entre competidores que están en el mismo eslabón de la cadena, por ejemplo, entre minoristas, entre proveedores, entre fabricantes, o verticales, cuando son entre empresas o participantes de distintos eslabones de la cadena. Por ejemplo, entre un proveedor y un minorista, o entre un proveedor y un distribuidor, o entre un distribuidor y un minorista. Esos son los verticales. Y esos son los tipos de acuerdo que hay. La ley, a partir del 2018, hace un cambio fundamental. La ley dice que lo mismo que para los abusos de posición dominante, el umbral es siempre el perjuicio del interés económico general. Siempre. Ya le dije que si no hay perjuicio del interés económico general, no va por defensa de la competencia. Ahora, hay ciertos carteles que se consideran tan dañinos que se los llama carteles per se. Y son 4 casos donde no necesita la autoridad demostrar el perjuicio del interés económico general porque ese perjuicio se presupone. Es per se. Se invierte la carga de la prueba y van a ser las partes investigadas que van a tener que demostrar que no hubo perjuicio del interés económico general. Esos 4 casos de carteles per se son los casos de concertación del precio de venta, fijar el precio de venta de un bien o servicio, fijar cuotas de producción o de comercialización, repartirse mercados, repartirse clientes, repartirse suministros. Y cuarto, coordinar posturas en licitaciones o concursos. ¿Qué quiere decir este? Es cuando las empresas que tienen que competir en una licitación, por ejemplo, con el Estado, que tiene no una, sino que generalmente es un comprador por licitación habitual, las empresas que tienen que competir en un determinado mercado prefieren no competir. ¿Y qué hacen? Se reparten las licitaciones. Entonces, esta me toca a mí, la próxima te toca a vos, la otra le toca al otro. ¿Y qué pasa en ese caso? El precio lo fija siempre la empresa que va a ganar, porque las otras ofertan precios absurdos, con lo cual el que licita, el Estado, nunca puede elegir realmente al mejor precio, porque va a elegir al precio que quiere el que arregló la licitación. En estos 4 casos, estos acuerdos son nulos de pleno derecho y son sancionables. Y se invierte la carga de la prueba. Son los 4 casos de carteles per se. Después hay otros tipos de carteles donde ahí sí va a haber que probar el perjuicio del interés económico general. Pero en este caso, no. Se invierte la carga de la prueba. Hay un elemento que es esencial a la existencia de un cartel, que es el intercambio de información.
No existe cartel si los cartelizados no pueden intercambiar información. ¿Por qué? Porque lo primero que están haciendo es siempre controlando qué está haciendo el otro, a ver si cumple con el acuerdo o te traiciona. Entonces, el intercambio de información es constante y esencial, pero por eso es también el talón de Aquiles del cartel. ¿Por qué? Porque es la prueba por antonomasia de la existencia de un cartel. Mientras no existía el programa de clemencia, la gran prueba de la existencia del cartel era el intercambio de información sensible o confidencial. Ahora, no todo intercambio de información es anticompetitivo. El intercambio de información es anticompetitivo cuando se trata de información sensible. ¿Y qué es información sensible? Técnicamente es la información que me permite a mí salir del estado de incertidumbre en el que debería estar respecto de lo que hacen mis competidores. En la práctica es la información que yo quiero tener de mis competidores y que no quiero que mis competidores tengan de mí, salvo que esté cartelizado. Y la información para ser sensible tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, la fuente. Si yo la información la obtengo de fuentes públicas, por ejemplo, de ministerios, de una empresa que hace encuestas o de un medio de comunicación, eso no es información confidencial porque los datos son de fuente pública, a la que todos tienen acceso. En cambio, cuando los datos provienen de una fuente privada, especialmente mis competidores, o la cámara en la que todos participan, eso es fuente privada. Y esa ya es una mala señal respecto de la información. Después está el nivel de detalle de la información. Cuanto más agregado sea el dato, es decir, menos detalle tenga, mejor. Si yo el dato lo tengo bien desagregado, eso es una mala señal. Y el otro tema es la época. Cuanto más antigua sea la información, mejor, porque menos me sirve a mí para el futuro. Ahora, eso se llama dato histórico. Y según Defensa de la Competencia, según los lineamientos que sacó la Autoridad de Defensa de la Competencia, se consideran históricos los datos que tienen más de 12 meses de antigüedad. Si tienen menos de 12 meses, se los considera recientes y por ende son datos sensibles. Entonces, tienen que ser de fuente pública, agregados e históricos, es decir, con más de 12 meses de antigüedad. En ese caso, no hay ningún riesgo. Si no cumplen con esos requisitos, es información sensible. Ahora el gran tema es, bueno, pero ¿qué tipo de información es información sensible? Y en principio, todo lo que sea precios actuales o futuros, si tienen más de 12 meses de antigüedad, no me sirven. Márgenes de ganancia, surtidos, políticas de crédito, políticas de descuento, políticas de promoción, estrategias, costos, toda esa información es información sensible que no se debe compartir con los competidores. Nunca. Para evitar cualquier tipo de problema. Y ahora, llegando a la última parte de esta presentación, les quería hablar un poco de la reparación de daños y perjuicios. Yo les conté que una de las cosas que trata de promocionar la ley, porque la ley de defensa de la competencia establece ciertas herramientas de disuasión para las conductas anticompetitivas. Una es la actualización de las sanciones, que se actualizan todos los años, ¿no? La unidad móvil. Otro es el programa de clemencia, que es una gran herramienta de disuasión y que va a ser muy útil el día que la reglamenten, porque por ahora no está reglamentada. Y la tercera son las acciones de daños y perjuicios, que lo que quieren es promover que los damnificados por las conductas anticompetitivas también tengan derecho a una reparación.
Estas acciones de daños y perjuicios sirven tanto para los actos unilaterales, como de abuso de posición dominante, como para las conductas coordinadas, que son los carteles. La ley no hace ninguna diferencia en esto. Se aplican a toda persona, física o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, que realice actividades económicas en Argentina o que realice actividades que produzcan efectos en Argentina. Y hay una legitimación activa amplia y una legitimación pasiva amplia. ¿Por qué? Porque la legitimación activa incluye a los damnificados directos, a los damnificados indirectos y a las asociaciones de consumidores que pueden reclamar. Y en la legitimación pasiva incluye no solamente a las empresas, sino también a las personas físicas que se consideran partícipes necesarios de la conducta. ¿Quién es el juez competente para estas acciones? Bueno, si son en Capital Federal, van a ser los jueces del Fuero Federal Civil y Comercial de la Nación. Si es en el interior del país, van a ser los jueces federales que correspondan a cada lugar. Estas acciones de daños y perjuicios son independientes del procedimiento administrativo. Es decir, no necesitas esperar a que termine el procedimiento administrativo para iniciar la demanda de daños y perjuicios. Pero, si se espera, la sanción que se aplique en defensa de la competencia, una vez firme, va a ser cosa juzgada. Y entonces, en el juicio de daños y perjuicios, ya no va a ser necesario discutir la responsabilidad de la sancionada. Eso ya no se discute más. Eso permite aligerar muchísimo la carga de la prueba del damnificado y además transforma el proceso en un proceso sumarísimo, donde lo que se va a discutir son los daños efectivamente sufridos por el actor. Y la ley prevé y permite que, además del daño resarcitorio, el damnificado pueda pedir una multa civil, lo que se llama el daño punitivo, que es independiente de todas las demás indemnizaciones y que no tiene tope, a diferencia de lo que ocurre con la Ley de Defensa del Consumidor, donde sí tiene tope. Acá eso no ocurre. Y un tema importante es la defensa del passing on. La defensa del passing on quiere decir que si yo reclamo contra una empresa por una conducta anticompetitiva, tengo que estar seguro que yo no, de alguna manera, no le pasé el costo, el sobreprecio, a mis clientes. Porque si no, no voy a tener derecho a reclamar todo el daño, porque yo de alguna manera lo pasé. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando lo que nosotros representamos es una empresa perjudicada por la conducta de los otros. Hay que tener cuidado con esa defensa, que acá sí se admite. Y para terminar, recuerden que el plazo de prescripción de las acciones es en general de 5 años. Para todo lo que es defensa de la competencia. Es un plazo de 5 años. Y que para las acciones de reparación de daños y perjuicios, el plazo es de 3 años. Y que se cuenta desde que se cometió la infracción o desde que cesó la conducta o desde que se tomó conocimiento o pudo razonablemente saberlo. Y que los plazos se suspenden desde que se inicia la investigación administrativa en defensa de la competencia, hasta que se dicte la resolución definitiva. Así que bueno, esto es un pantallazo sobre la parte de conductas. Si les parece, ahora voy a abrir a comentarios por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta.
Acá tengo una pregunta. ¿Mercado Libre sería un caso de abuso de posición dominante? La verdad que así no lo veo. ¿Por qué? ¿Tiene posición dominante en el mercado? Sí, pero ¿por qué abuso? La defensa última. La defensa del passing on. La defensa del passing on es: yo, por ejemplo, soy una empresa donde le reclamo por una conducta anticompetitiva que uno de mis proveedores realizó, qué sé yo, abuso de posición dominante, subió los precios, estaban cartelizados arriba. Y yo, que era la que le compraba los productos para revenderlos al consumidor, me doy cuenta que estuve pagando de más, porque estaban cartelizados mis dos proveedores. Bueno, yo tengo derecho a reclamar daños y perjuicios por esa cartelización aguas arriba. Pero ojo, siempre y cuando yo no haya trasladado ese sobrecosto a mis consumidores. Porque entonces en ese caso yo tengo derecho a un reclamo, pero no a reclamar el todo, porque yo parte de ese costo lo pasé aguas abajo. Esa es la defensa del passing on. Alguien me preguntaba si esto iba a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado. La sanción que puede caber respecto a la sanción de daños funcionaría como un testimonio para accionar civilmente. Claro, una vez que se dicta la sanción en defensa de la competencia y queda firme, esa sanción se utiliza en la denuncia de daños en la demanda de daños y perjuicios. Las denuncias en defensa de la competencia pueden hacerse de manera anónima. No se pueden hacer de manera anónima. Siempre se pide que estén los datos del denunciante. Secreto del sumario. No, en realidad existe, porque solo van a tener acceso a la denuncia las partes, nada más. Es más, el denunciante no siempre es parte en la denuncia, pero no son como los expedientes judiciales, no están abiertos al público, pero no se admiten las denuncias anónimas. Entonces es posible optar, trasladar el precio o reclamar. Bueno, si yo trasladé, no tengo reclamo, salvo que tenga otro daño independiente de ese. Pero si yo trasladé a precio, no voy a reclamar, porque si no habría un enriquecimiento sin causa. Yo se los pasé y encima lo reclamo. Por eso no, ahí no se puede. Bueno. Creo que nos queda un taller más, que es el de competencia desleal, que todavía no tengo fecha, pero va a ser el último taller específicamente sobre el decreto de competencia desleal. Podría recomendar casuística, sí, tienen toda la casuística la tienen en el website de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Les recomiendo el cartel del oxígeno, el cartel de las gelatinas medicinales, el cartel del cemento, son arquetípicos en defensa de la competencia. Y después los casos de abuso de posición dominante hay un montón. Hay muchos, Clorox, un montón. Yo les recomiendo que busquen en el website de Defensa de la Competencia. En el caso de un crédito prendario que se otorga con una determinada compañía de seguros, ¿es un caso de venta atada? No, y ahí no va por defensa de la competencia, sino que tiene su propia autoridad. Tendrían que ir a la autoridad de seguros, no me acuerdo cómo se llama, pero no, eso no va por defensa de la competencia.
No, la bonificación de los 3 primeros meses, de vuelta, es un plus que te dan, pero eso no es defensa de la competencia. No va por ahí. Eso, Superintendencia de Seguro de la Nación, muchas gracias. Sí, no. Ahí hay autoridades específicas y no va por defensa de la competencia. LDC, el caso de venta atada. No entiendo la pregunta. ¿Sería LDC el caso de venta atada? No entiendo la pregunta, perdón. No sé qué es LDC. Me suena a ley de defensa de la competencia, pero no creo que sea eso, no sé qué. Ley de defensa del consumidor. Podés ir por ley de defensa del consumidor, pero, a ver, tiene que ser, los contratos no son productos. Estamos hablando de compraventa de productos, no tema de contratos. Ahí ya es otra cosa. Podría ser por ley de defensa del consumidor, entonces, el tema de que vos decís de los contratos de seguros. Habría que ver la denuncia ahí, si funciona. Claro, lo que pasa es que LDC para mí es ley de defensa de la competencia, tiene las mismas siglas. Tarjetas de crédito y seguros de banco. Bueno, sí, es el tema de las tarjetas de crédito y los seguros de banco, pero ahí de vuelta es defensa del consumidor, no es defensa de la competencia. Esas denuncias van por defensa del consumidor. Te dan a elegir entre 3 compañías de seguro. Claro, bueno, sí, pero ahí te están dando una opción. De vuelta, para mí, en ese caso vas por defensa del consumidor si hay asociaciones de consumidores que hacen ese tipo de denuncias. Pero no va por defensa de la competencia. Podría ir por defensa de la competencia alguna compañía de seguros que se considerara discriminada, por ejemplo, pero no lo veo. Los bancos ya no pueden cobrar comisión por seguros de productos, es defensa del consumidor. Bueno. Así que, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo la participación activa que tuvieron, me ayudaron un montón. Y bueno, espero que les haya servido y espero verlos en el último taller. Muchas gracias y buenas tardes.